Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenos días. Pues seamos todos bienvenidos a este tiempo de alabanza, de adoración y estudio bíblico. Bueno, pues ¿qué les parece, mis hermanos? Si iniciamos dándole la bienvenida al invitado de honor, que es el Espíritu Santo. Vamos a orar. Hermoso Rey, toda honra y gloria hacia ti, Señor. Gracias por esta hermosa mañana de domingo. Gracias por cada una de tus bendiciones, Señor, por tu amor, por tu paciencia. Te ruego ahora que nos permita, Señor, en este tiempo conectar contigo. Que nuestra alabanza suba ante ti, Señor, como olor fragante, que alegre tu corazón, Señor, que realmente sea como a ti te gusta, como tú te lo mereces en espíritu y en verdad. Te ruego entonces, mi Señor, quita de nosotros todo estorbo, tristeza, temor, ira, hasta enfermedades. En el nombre de Jesús sean echadas fuera. Y en esta hora, Señor, recibe nuestra alabanza. Toda honra y gloria hacia ti, Señor. Y prepáranos para recibir palabra, Rey. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Tú eres nuestro Dios. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Dile, eres increíble y todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, exaltamos en este lugar, Jesús. Tú eres nuestro Dios, Jesús. Y levanta tu voz y dile, poderoso, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh, exaltamos hoy aquí, Jesús. No hay nadie como Él. Vamos a cantar creyendo que Él es increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, dile, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo 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 tú. Con el Rey, aquí estamos para exaltar tu nombre, Dios. Creemos que eres tu Dios todopoderoso. No hay nadie como tú, Jesús, cantamos. Tú eres increíble.
Te exaltamos solo a ti, Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria que nos ha dado vida y libertad. Dile, Señor, aquí estamos para adorar tu nombre. Tú nos has dado libertad. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti, y he decidido vivir mi vida contigo. Tú nos das vida y libertad, Dios. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Oh Dios, sí. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Mi vida, tú me das. Oh, 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 sí. Oh, vida, tú me das. Oh, Dios, tú me guías. Tú me guías en cada paso, y suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Y como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Mi vida, tú me das. Oh Dios, sí. Mi vida tú me das. Oh Dios, cantamos tu amor. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Cantamos solo a ti, Dios, porque tú nos has dado vida. Y creemos que tu amor está en ese lugar, Jesús. Y como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Una vez más cantaré. Y como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida, tú me das. Oh Dios, oh vida, tú me das. Sí, oh, tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tú eres nuestro Dios, que nos ha dado vida y libertad para adorarte a ti, Señor. Tú eres todo mi bien y todo lo que quiero y más. Tú eres todo lo que necesito. Te exalto a ti, Señor. Exaltamos tu nombre en este lugar, Jesús. Exaltamos tu nombre aquí. Creemos que tu amor, tu presencia están en este lugar. Dios, disponemos nuestros corazones en adoración, en alabanza a ti, Dios. Creemos que tu amor nos ha dado libertad, nos ha dado vida, Señor, para buscarte a ti en esta mañana. Y
Dile, Señor, aquí está mi corazón, Dios. Rindo todo lo que soy a ti. Te rindo todo a ti, oh Dios. Y me acerco ante tu trono. Nos acercamos a tu trono, Dios. Digno es el Rey de gloria. Digno eres a tus pies. Arde mi corazón. Dile a Él, me acerco a ti, a tus pies. Entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Dile, me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Dile, me postro a ti. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. A tus pies. Arde mi corazón. Dile, a tus pies, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, y donde nadie me puede señalar. Dile, me perdonaste, me perdonaste. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. Oh Dios, no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Hoy me postro a ti, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y me postro a ti, y aquí permaneceré postrado a tus pies, oh Dios. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, dice Él, o más grande que estar a tus pies. Que estar a
tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tu. Una vez más dile, no, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, adorándote, que estar a tus pies, Jesús. Hoy nos acercamos, Dios, a tu trono, nos acercamos, oh Dios, a ti, para que tú hables con tu amor y háblanos a nuestro corazón, Jesús. Dile, yo quiero estar cerca, más cerca de ti, Jesús. Dile, me acerco a ti, Dios, y nos rendimos a tus pies, Dios. Reciben toda gloria y adoración, porque tú, solo tú eres digno, solo tú eres digno de toda gloria, Dios. Levanta un aplauso fuerte de amor, de adoración al Rey, amén. Él es digno de toda adoración. Y sigue adorándole, Él está en este lugar, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, ya estamos de vuelta y vamos a entrar ahora sí al tiempo del estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan. Hemos estado estudiando a lo largo de este tiempo las cartas del apóstol Pedro y ahora estamos por concluir la primera carta del apóstol Juan. Entonces, pues tenga su Biblia ahí a la mano y vamos a orar para entrar de lleno a este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar. Hermoso Rey, gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Y en esta hora yo te suplico, Señor, nuevamente que seas tú a través de mí. Tu palabra bendita, Señor, llegue a nosotros a través de tu Santo Espíritu y nos dé ánimo y fortaleza. Nos levante, Señor, y nos ayudes, Rey, a soportar estos tiempos complicados para honra y gloria tuya. Pero aún más que eso, mantenernos firmes en nuestra fe y en amor para también compartir con otros, Señor. Te suplico, dame gracia, Rey, para que esto llegue al oído y entre hasta el corazón de aquellos, Señor, que de alguna manera van a llegar a escuchar y ver este video y que aún no te han conocido, y que esto sea, Señor, para ellos una oportunidad válida de salvación. Que esto llegue, Señor, hasta lo más profundo de su ser y puedan, Señor, conocerte en este día. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, y permítenos recibir lo que en esta hora tú nos envías a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Rey, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar, mis hermanos. Algo curioso, para mal, algo triste, es que la maldad cada vez se manifiesta con mayor intensidad, con mayor poder. Y no solo eso, la iglesia misma acepta, y peor aún, hasta con cierta facilidad, acepta, recibe, adopta comportamientos mundanos, de modo que se contamina y se aleja poco a poco de Dios y de su propósito. Pero a pesar de eso, seguimos siendo victoriosos en Cristo. ¿Por qué? Porque siempre ha existido un fiel remanente. Y aún aquellos que se han enfriado, inclusive que han llegado a caer en pecado, el Señor los puede levantar. El Señor te puede levantar. Y si tú aún no has rendido tu vida a Cristo, pon atención, porque de seguro hoy lo vas a conocer. Y vas a tener esa oportunidad de rendirle tu vida a Él. Porque eso es lo que Él anhela, porque Él te ama. Mi hermano, tú que te has alejado, Dios te ama
y este es el tiempo de restauración, de reconciliación con el Señor. Mi hermano, tú que has permanecido firme, este es tiempo de un avivamiento. Sí, es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo que el Espíritu Santo descienda en nosotros y nos haga arder con ese fuego santo, para que nuestras vidas sean verdaderamente agradables al Padre Celestial, y en ese mismo proceso ganar a otros para Cristo, porque eso es lo que el Señor anhela y espera de nosotros. Así que pues vamos a empezar dando lectura precisamente al capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el Espíritu de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar ahora al estudio de lo que acabamos de leer. Lo primero, la fe que vence al mundo. Esto lo encontramos aquí mismo en 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. La fe que vence al mundo. Si bien es cierto que cada día es más difícil, es como si nos fueran cercando cada vez más en lo que podemos o no podemos decir, hasta que llegue el punto en que no podamos hablar o creer. Muy bien, pues vamos a leer nuevamente esta porción. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Fíjense, si amamos a Dios, si verdaderamente hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios, entonces amamos a Dios, y la muestra es que también vamos a amar al que engendró. ¿Y a quién engendró? No hablamos de Cristo, porque Él no es un ser creado. Hablamos de nuestros hermanos en la fe. Amamos a nuestro prójimo. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque parte de los mandamientos son para
evitar el pecado, y otros es en nuestro trato con nuestros hermanos en Cristo y prójimos en general. Bueno, dice, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Realmente no lo son. Cuando nos emberrinchamos en seguir en nuestra vieja manera de vivir, estamos mostrando una inmadurez tremenda, tanto emocional como en lo espiritual. Y peor aún, es más probable que ni siquiera seas salvo todavía. Porque si has rendido tu vida a Cristo, entonces has muerto al pecado. Y cuando tomaste la decisión de obediencia de bautizarte, eso representa la muerte junto con Cristo con respecto al pecado, y luego una vida nueva en Cristo, ya libre del pecado. Entonces, por esto es bien importante obedecer sus mandamientos y tener bien en claro que no son gravosos. Y no porque te lo aprendas y digas, no, es que no son gravosos. No, es porque verdaderamente tú lo vives y te gozas, te complaces en el Señor. Muy bien, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confianza absoluta en nuestro Señor Jesucristo, en la palabra del Padre, en el mover, en el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida, la dirección del Espíritu Santo. Entonces, esa es nuestra fe, que está basada, fundamentada en la obra redentora de Cristo en la cruz. Ahí es donde está nuestra fe, es la que vence al mundo. Porque a pesar de lo que venga, a pesar de las tentaciones y de las circunstancias en general, esto nos va a ayudar a mantenernos firmes, porque la fe es la que vence al mundo. Y sí va a haber muchas situaciones, mi hermano, que te van a hacer dudar. Es que tengo tanto tiempo orando y Dios no me sana, o no sana a mi hijo o a mi esposa. ¡Hey! Dios te ama. Y debes de entender que en su justicia, en su plan, su prioridad es salvar tu alma del infierno. Hay cosas secundarias que, aunque son importantes, pero aún así no son indispensables. Lo que importa verdaderamente es tu salvación. No sabemos cuánto tiempo Dios nos concedió de vida, y si bien es algo hermoso, es una bendición el recibir la sanidad física, y podemos creer en ella, no siempre Dios va a obrar de esa manera. Tenemos que sujetarnos a su voluntad. Pero esto no quiere decir que Dios no exista, no quiere decir que Dios no te ame. Muchas veces Dios tiene un propósito para dicha enfermedad. Pregúntale al Señor. A lo mejor Él sí te quiere sanar, pero aún no es el momento. Puede haber circunstancias difíciles en cuanto a la familia, en cuanto a la economía, situaciones a tu alrededor, pero debemos confiar en Él. Recuerda, en el mismo Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe, y que para muchos de ellos, si no es que para todos, ellos creyeron al Señor. Inclusive hombres como Abraham, no les tocó ver el cumplimiento de la promesa. Bueno, sí de su hijo, pero no de que Dios le daría esa tierra a su descendencia. ¿Y cuántos hombres más así también? Como la promesa que le hizo a David, de que siempre habría un descendiente suyo en el trono. Pues David muere y ya no le tocó ver lo siguiente más que a Salomón. Pero aún así ellos creyeron. Cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Entonces, Job, a pesar de todo lo que sufrió, creyó y se sometió a la voluntad de Dios. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y no porque te tienes que aguantar y que la fe es ciega. No, sí debemos confiar en que nuestro Dios tiene un plan, en que Dios nos ama. Él tiene planes de bien para nosotros. Y por lo tanto tenemos que buscar su dirección, porque muchas veces a través de los problemas, de las tribulaciones, Dios nos quiere enseñar paciencia, nos quiere llevar a crecer y madurar. Y finalmente Dios nos habla y nos revela el propósito, si nosotros de verdad estamos allí. Y en ocasiones, cuando ya entendemos cuál es el propósito de ese asunto, ya el asunto deja de ser importante, o bien el asunto se resuelve. Entonces, mi hermano, no pierdas la fe. Sé que no es fácil. Mira, Juan 16, versículo 33. Vamos al Evangelio según San Juan, al capítulo 16, versículo 33. Dice así:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces debemos confiar ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Él ya venció al mundo porque Él estuvo aquí sin pecar. Y Él ya nos abrió la puerta para poder entrar al cielo. Entonces, no somos ya ciudadanos de este mundo. Entonces, no debes preocuparte a tal grado de tu bienestar en esta tierra. Dios no está peleado con que estés bien económicamente y de salud, no. Pero debemos entender que esa no es la prioridad. Confiemos en nuestro Señor Jesús y haz tu parte. ¿Quieres estar mejor en otras áreas? Haz tu parte. Verás que Dios también va a bendecir eso. No esperes que Dios te lo dé todo. Muchas veces Dios ya te dio la bendición, como quien dice la herramienta. Ahora te toca a ti trabajar con esa herramienta. Entonces, sí, confía en el Señor, busca su dirección, pero también haz tu parte. Haz tu parte. Eso también tiene que ver muchísimo con la fe, porque la fe sin obras es muerte en sí misma. Y si tú te confundes pensando que la fe es pedirle a Dios, esperando que Él haga todo, allí te van a hallar. Tienes que hacer tu parte. Muy bien, la fe que vence al mundo. Lo segundo, importantísimo, el testimonio del Espíritu. ¿En cuanto a qué? Pues a la seguridad de nuestra salvación. El Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno en propósito, porque son tres personas diferentes, independientes, pero en la misma esencia del Dios único y todopoderoso. Son uno en propósito. Y podemos ver que no son lo mismo. Son uno, pero no son el mismo. Fíjense bien. Y estos tres dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Se fijan? Concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, el Espíritu Santo testifica, porque el Espíritu Santo es Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es Dios. El Padre también dio testimonio. ¿Recuerdan esas dos ocasiones? Una cuando Jesús fue bautizado, y la segunda ocasión donde el Padre también dijo esto: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ahí estaba Jesús en el agua, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y el Padre habló. Entonces estamos hablando de que son uno en propósito, uno en esencia divina, pero son tres personas distintas. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios dio testimonio de su Hijo. Y en lo que acabamos de leer, ¿cómo es posible que podemos aceptar la palabra de un hombre y no creer en la palabra de Dios? No, pues con más razón debemos creer lo que Dios dijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a ver Romanos capítulo 8. ¿Qué nos dice al respecto? Versículos del 14 al 18 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, el testimonio del Espíritu Santo, ¿en qué consta? Primeramente nos da guía, porque nos lleva a toda verdad. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces es el Espíritu Santo quien nos lleva a clamar al Padre. Nadie le puede decir Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu. Y clamar Abba, Padre también es obra del Espíritu Santo, porque Él nos lleva a esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo nos confirma que somos salvos, que hemos sido adoptados. ¿Sí? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa padecer juntamente con Cristo? No vamos a morir en la cruz como Él murió, pero sí nuestro ego, nuestro pecado tiene que ser crucificado. Él se va a encargar de cambiar nuestra vieja manera de vivir. Y no solo eso, es huir o luchar contra el pecado, contra la tentación.
Jesús batalló con eso porque Satanás quiso llevarle tentación y no pudo con él. Entonces él fue victorioso, él siempre fue sin pecado. Ahora nos toca a nosotros ser como Cristo fue cuando estuvo en la tierra. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, va a haber situaciones difíciles que vamos a experimentar por causa del nombre de Cristo, por nuestra fe. Pero también estas cosas nos van a fortalecer y nos van a ayudar a crecer y madurar. Pero al final de cuentas, también nos va a hacer valorar mucho más la bendición del Señor. Y ni nos vamos a acordar de esto cuando estemos en su presencia. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ahora, esto es el testimonio que el Espíritu da a nuestro espíritu sobre nuestra salvación. Y esto nos lleva al tercer punto, que es la certeza, la seguridad de nuestra salvación. El conocimiento sobre la vida eterna que nos dé esa seguridad plena, certeza de salvación. Y lo vemos aquí. Dice 1 Juan capítulo 5, versículos del 13 al 20. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pues ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creemos en Jesús, somos salvos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No se trata de pedir lo que a ti se te pegue la gana. Habrá cosas que realmente anhelas o necesitas, y si están dentro de la voluntad de Dios, o sea que no estorban para tu crecimiento espiritual, que no estorban en tu relación con Dios, Dios te las va a conceder, ¿sí? Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno, punto y aparte, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y vamos a entender esto. Cuando hablamos del pecado de muerte, nos referimos al pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si tú ves que tu hermano anda mal por alguna situación, que tuvo una recaída, no sé, en alcohol, en pornografía o en cualquier situación que lo esté alejando de Dios, ora por él, intercede por él y ve y háblale también, porque también el Señor nos enseña en su palabra que si Él te muestra que el pecador será destruido por su pecado y tú no le dices nada, pues cuando peque va a morir por su pecado, pero a ti te va a reclamar su sangre porque no le dijiste. Igual, si tú le dices y a pesar de esa reprensión peca, morirá por su pecado, pero tú salvaste tu alma. Y lo mismo, si un justo anda mal y tú le reprendes, habrás salvado un alma y Dios te lo va a recompensar. Bueno, entonces vamos a continuar. Recuerda, el pecado imperdonable o el pecado de muerte se refiere a la blasfemia del Espíritu Santo, pero cualquier otro pecado será perdonado. Eso lo dijo el Señor Jesús: el que pecare contra el Espíritu de Dios, que blasfemare contra el Espíritu de Dios, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pero cualquier otro pecado puede ser perdonado. Entonces debemos tener misericordia. En vez de apuntar con el dedo y atacar, debemos actuar en amor, en misericordia. Dios nos dio de su gracia y de gracia debemos también nosotros actuar. Continuamos. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Va a haber momentos, mi hermano, que esto es difícil. Y vas a cometer errores porque eres humano, pero recuerda, los hijos de Dios no practican el pecado. Hablamos de un hábito, de algo constante. Por lo tanto, como humano, si cometes errores, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, porque una cosa es tropezarse con una piedra y otra cosa es tropezarse cada día con la misma piedra. Entonces, pide perdón a Dios. Es más, es posible que sientas tristeza, que sientas dolor. Gloria al Señor. Porque el Espíritu Santo produce esa convicción en ti, convicción de pecado para que te arrepientas. Pero cuando lo que se siente es culpa, entonces es el diablo el que está obrando. Entonces no demos lugar al diablo. Vivamos en santidad. Y si cometes algún error, clama al Señor por perdón y Él te restaurará.
¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces no dejes de estudiar tu Biblia. Y si ya pecaste, ponte a buscar las promesas de Dios en su palabra y Él te restaurará. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que no te extrañe que parte de las aflicciones pues van a ser el rechazo, a veces de personas que ni te imaginabas. Porque no somos de este mundo. Somos hijos de Dios, ahora somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Entonces eso va a suceder, pero que esto no te mortifique. Tienes que mantenerte firme en esa convicción de tu fe, de que eres salvo, de tu salvación. Mira, Mateo 6:33 ya lo hemos visto antes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura, o vendrán añadidas. ¿Qué significa? Va a haber aflicciones por causa de nuestras necesidades humanas, como hambre, como el vestido, esas necesidades, o la salud física. Pero no te enganches en eso. Mira al grande Dios que te ama. Y si tú buscas primero su justicia, Él verá por ti y va a suplir para tu necesidad. Aún cuando tú pienses que Él está tardando, Él no va a tardar. Y algunas veces Él no va a obrar como nosotros quisiéramos o esperamos, porque Él tiene su plan. Y a veces habrá personas que mueran. Me ha tocado orar y predicarle a personas que han estado muy enfermos y han sanado, y otros han muerto. Pero aun cuando han muerto, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque se hizo su voluntad. Esa persona fue salva. ¿Qué sabes tú o yo si esa persona Dios la sana y ya sano vuelve a pecar y pierde su salvación y se va al infierno? En cambio, Dios en su misericordia es posible que esa persona recibe a Cristo y Dios se la lleva para que sea salvo, porque Dios sabe lo que va a pasar si lo sana. Entonces, busquemos realmente la voluntad de Dios, su justicia, y Él nos va a dar ese conocimiento, ese consuelo, o bien la provisión para esa necesidad en particular. Algo también importantísimo. Vamos a Juan capítulo 8, con respecto a la certeza de la salvación. Juan capítulo 8, vamos al Evangelio según San Juan. Versículos del 32 al 36. Es más, vamos a leer desde el 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso los hijos de Dios no practican el pecado. Practicar el pecado es estar esclavizado a esa actividad mala, peligrosa, dañina, injusta. Pero cuando el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Entendamos eso. Entonces podemos estar confiados en nuestra salvación. Y por último, mi hermano, el versículo 21 es una advertencia muy seria. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Podremos pensar inmediatamente en estatuas o en personas importantes, famosas. No. Seamos cuidadosos. Esos pueden ser ejemplos de ídolos, pero aquí el verdadero peligro es otro. Fíjate bien, cuidado de los ídolos. ¿Quiénes son los ídolos? Cualquier cosa que sea más importante que Dios en tu vida es un ídolo, empezando por tu ego, tu soberbia, tu orgullo. Y aquí Pablo nos previene escribiéndole a los Efesios, a los Efesios, y vamos a ver en la carta precisamente a los Efesios, en el capítulo 2, qué es lo que Pablo nos advierte y nos dice algo muy bueno y que nos sirve también como advertencia. Dice así, a ver, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice así:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Primero, somos salvos por fe. Y no te la creas, ay, qué justo eres, cuánta fe. No, esa fe te la dio Dios, porque dice que es un regalo de Dios. Dios te regala la fe para creer. Entonces vele bajando 3 rayitas. Luego que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ah, caray, para que no te creas mucho. Para que no te creas mucho. Dios rechaza los ojos altivos. Dios aborrece al soberbio y al orgulloso, y Él los quebranta y los humilla para su bien. Y si siguen necios, para su destrucción. Pero recuerda esto: cuídate de los ídolos. No caigas en ese gravísimo error de creerte tan bueno, tan santo. No. Toda la honra y la gloria es para Dios. Toda la honra y la gloria es para Dios. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no hacemos obras para ser salvos, porque somos salvos, obramos conforme a la voluntad de Dios, para que Dios sea glorificado. Entonces, guardémonos de los ídolos. Podemos descansar en que al creer en nuestro Señor Jesucristo hemos sido salvos. Gloria sea al Padre Celestial. Y esto es lo que hoy quería compartir contigo: la fe que vence al mundo. Vamos a tener aflicciones, sí, distintos problemas, sí, pero vamos a salir victoriosos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces vamos a orar para darle toda la honra y la gloria al Señor. Y mi hermano, vuelve a Cristo. Si te has alejado, vuelve. El Señor te espera. Él te da esa oportunidad, como al hijo pródigo. ¿Por qué crees que está esa parábola allí? El hijo pródigo es un ejemplo del tremendo amor de Dios, no solo para Israel, no solo para el pecador, sino para aquel hijo que recayó en pecado. Es bienvenido de vuelta si se arrepiente. Vamos a orar, y quiero que ores junto conmigo. Padre Celestial, en esta hora te entrego mi vida, porque ahora entiendo cuánto me amas y cuánto te necesito. Toma mi vida, hazme tu hijo, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te doy gracias por tomar mi lugar y morir en la cruz para pagar por mi pecado, por derramar tu sangre preciosa y lavarme y cubrirme con ella. Te doy gracias por resucitar al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado, por amor a mí. Y por eso tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a mi vida, toma el control, sana mis heridas, cambia mi manera de pensar, enséñame a amar y a perdonar, y ayúdame a entender la Biblia. Porque a partir de hoy, para honra y gloria del Padre, soy salvo, soy un hijo de Dios y una nueva criatura. Y en el nombre de Jesús renuncio a toda obra del diablo que hay en mi vida. Amén. Amén. Oh, mi Señor. Mi hermano, si tú hiciste esta oración, bendito seas de vuelta al redil, a casa, a la familia del Señor. Y si tú hiciste esta oración por la primera vez, ten la confianza y la certeza que Dios es tu Padre y que Él te ama y no te dejará solo. Y busca una buena iglesia donde congregarte, porque necesitas confraternizar. Aquí estamos. Si tú estás en Mazatlán, aquí estamos, eres bienvenido. O si estás en otro lugar del país o en el extranjero, busca una iglesia de sana doctrina donde congregarte, porque necesitas esa convivencia. Y bien, pues vamos a orar para despedirnos. Gloria al Señor. Señor, gracias nuevamente por tu palabra, por tu amor, Señor. Te ruego ahora que tu presencia permanezca con nosotros, nuestra familia, en nuestros hogares y donde quiera que estemos. Toda la honra y la gloria sea a ti, Señor. Gracias, bendito Señor. Y así, que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la dirección del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y todos los días de nuestra vida, hasta aquel momento, Padre Celestial, en que tú decidas volver por nosotros o llamarnos a tu presencia. Amén. Amén y amén.
Gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios me los bendiga, mis hermanos.